Bienvenido amado, bienvenido amada a una enseñanza de la gracia y el favor de Dios en tu vida. Bienvenido a este episodio del verdadero evangelio. Hoy te quiero hablar del tema, el poder que hay en saber quién eres en Cristo Jesús. El poder que hay cuando sabes quién eres en Él. El poder que hay cuando sabes que eres justificado. El poder que hay cuando sabes que no estamos bajo un viejo pacto, sino, como la Biblia dice, un mejor pacto con mejores promesas. El poder que hay cuando declaras que eres justo. Cuando declaras que eres la justificación de Dios en Cristo Jesús, es que todas las cosas que quieres van a venir en tu vida. Cuando declaras quién eres en Cristo Jesús, tu identidad es la clave para reinar en esta vida. Es la clave para ser bendecido. Cuando confiesas con tu boca y crees en tu corazón que tú eres la justificación de Dios en Cristo Jesús. Así que prepárate para poder entender, para poder aprender el poder que hay cuando declaras que eres la justificación de Dios en Cristo Jesús. Cuando confiesas que eres la justificación de Dios en Cristo Jesús, vas a ver buenos días. Vas a ver el reino de Dios establecer en tu vida. Vas a ver cómo el cielo se te va a abrir. Simplemente cuando declaras tu identidad, cuando declaras que tú eres la justificación de Dios en Cristo Jesús. Y vamos a empezar leyendo muchas escrituras que confirman tu identidad, que confirman quién eres en Cristo Jesús, porque muchas veces se nos olvida nuestra identidad, muchas veces se nos olvida quién somos en Él, quién somos en Cristo Jesús, el regalo que el Señor Jesús te ha dado a ti para saber quién eres en Él. Dios no está bravo contigo, sino está orgulloso de ti. Él no está buscando maneras de maldecirte, sino Él está buscando maneras de bendecirte. Y una clave muy poderosa, una manera muy poderosa para tú estar en posición de recibir todas las bendiciones del Señor es confesar, declarar que eres justo. Declarar que lo que sale de tu boca es que eres la justificación de Dios en Cristo Jesús. Así que prepárate, porque ahora vamos a empezar esta enseñanza. Jesús te ama tanto, con ese amor eterno, con un amor sobrenatural, que Jesús pagó el precio para que tú puedas vivir una vida de salud, de sanidad, de prosperidad para ti y para tu familia. Que Él te ama, que Él no está bravo contigo, sino está feliz contigo porque tú eres su amada hija, porque tú eres su amado hijo. Si no estás oyendo ese evangelio de las nuevas buenas, no estás oyendo el verdadero evangelio. Y ahora vamos a ver en la historia de Pablo, un apóstol de Dios, donde él tenía esa revelación. Él sabía de la gracia, el favor de Dios, y él quería que la gente supiera de ese evangelio, de esa gracia, de ese favor, porque muchas gentes en este tiempo no sabían de la gracia y el favor de Dios. Ellos creían que estaban bajo un viejo pacto. Ellos creían que no estaban bajo la gracia y el favor de Dios. Ellos creían que ellos tenían que seguir unas reglas para que Dios los bendecía. Pero ahora no es así. Cuando Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario, ya Jesús lo hizo todo. Y ahora, en vez de nosotros hacer cosas para que Dios haga ahora lo que Jesús hizo primero, para que nosotros podamos recibir lo que ya Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. El poder del evangelio, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Vean lo que dice Pablo, que él no se avergüenza de este evangelio, porque este evangelio es buenas nuevas. ¿Por qué Pablo dijo que él no se avergüenza de este evangelio? Porque en este tiempo, y también tiempos ahora mismo, es muy difícil para la gente, para los cristianos, creer de este evangelio, de la gracia y el favor de Dios
en nuestra vida, que no depende de nosotros, que no tengo que hacer todas estas reglas para que Dios esté feliz conmigo, que yo no tengo que seguir todas estas reglas para que Dios me pueda bendecir, que yo tenga que hacer todas estas reglas para que Dios me pueda amar. No, cuando Jesús derramó su sangre, el cambio cambió, el pacto cambió. Por eso la Biblia dice que estamos en un mejor pacto con buenas promesas, y no me avergüenzo de este evangelio, porque Pablo en ese tiempo era muy difícil para una persona declarar este evangelio, era muy difícil para una persona decir de este evangelio que trae gracia, que trae favor, de este amoroso Dios, porque en ese tiempo y tiempos ahora es muy difícil la gente creer que Dios es un buen Dios, que Dios está por ti, que no depende de ti, no depende de todas estas reglas que tienes que hacer, depende completamente de Dios. Y por eso Pablo dijo que no me arrepiento de este evangelio. Porque el evangelio es la justicia de Dios revelada por fe y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Mira lo que dice, se revela por fe y para fe. El evangelio, la justicia de Dios, es revelada por fe y para fe. Así que si no estás oyendo el evangelio, si no estás oyendo la palabra de Dios que te revela que eres justificado, que eres la justificación de Dios en Cristo Jesús, entonces no estás oyendo el evangelio. Porque cuando oyes el evangelio y estás oyendo, te estás recordando que tú eres justo, no por lo que tú haces, sino por lo que Jesús hizo, que Jesús es tu justificación. Eso es el verdadero evangelio. ¿Y qué es lo que significa esa palabra de ser justificado? La palabra justificación significa como tú y yo estuviéramos ahora mismo como si nosotros nunca hubiéramos pecado. Esa es la verdad. Cuando aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, eres tú ahora mismo como si tú nunca hubieras pecado. Mira qué revelación, mira el poder de esa palabra, que tú y yo ahora somos ahora mismo como si nosotros nunca hubiéramos pecado. Mira lo grande que es esa verdad. Eso es lo que significa la justificación, que somos justos. Y somos justos no por lo que nosotros hacemos. Somos justos por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Tú y yo hemos pecado, pero cuando aceptamos a Jesús, somos como si nosotros nunca hubiéramos pecado. Esa es la buena noticia. Esas son las nuevas buenas del evangelio. Esa es la buena noticia, el nuevo pacto, que Jesús sufrió tanto, que Jesús murió para darnos ese evangelio, que somos la justificación de Dios en Cristo Jesús, que estamos bien con Dios. Eso también lo que significa justificación, que estamos bien con Dios, ese regalo de la justificación, que tú y yo ahora mismo somos como si nosotros nunca hubiéramos pecado. Esa es la nuevas buenas. Así que cuando oyes el evangelio te tiene que revelar que eres la justificación de Dios en Cristo Jesús. No por lo que haces, no por lo que yo hago, sino por lo que Jesús hizo en nosotros en la cruz del Calvario. Romanos 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz. Somos justificados por fe. Simplemente cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, somos justificados por fe, y por eso tenemos paz. Mira lo que dice, que por eso tenemos paz. Tenemos paz porque sabemos que nosotros ahora mismo somos como si nosotros nunca hubiéramos pecado. Que el pecado ya no es un problema, porque Jesús tomó toda condenación y todo pecado en la cruz del Calvario. Él murió con todos nuestros pecados para que nosotros podamos ser justos. Por eso Jesús dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Para que tú y yo podamos decir: gracias, Dios, que tú nunca me vas a dejar y nunca me vas
a desamparar. Eso es la verdad. Esas son las buenas nuevas. Gracias, Jesús, por ese nuevo pacto de tu gracia y de tu favor inmerecido. Y mira lo que dice, que tenemos paz. Tenemos paz porque ya Dios no está mirando nuestros errores. Dios no está mirando nuestros pecados. Podemos tener esa paz porque cuando Dios nos ve a nosotros, nos ve en Él, nos ve justificados, que nosotros ahora mismo somos como si nosotros nunca hubiéramos pecado, que somos la justificación de Dios en Cristo Jesús y tenemos paz, tenemos esa paz de saber que porque somos justos, el Señor nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar. Podemos tener paz que Dios nos ama, aunque fallemos, aunque hagamos malas decisiones, aunque no hagamos las cosas que podamos hacer, tenemos paz porque somos justificados por fe. Podemos tener esa paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento porque lo tenemos a Él, porque somos la justificación de Dios en Cristo Jesús. Podemos ir al trono a orar de cualquier petición. Podemos ir al trono a hablar con el Señor, de no tener miedo que Él no nos va a oír o tener miedo que no puede castigar, porque tenemos esa paz, porque ya cuando aceptamos a Jesús somos justificados por fe, no por nuestras obras, no por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Jesús hizo por nosotros. Romanos capítulo 3 versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención es en Cristo Jesús. Otra vez lo dice en el libro de Romanos que somos justificados por fe, no por nuestra obra, no por lo que hacemos. ¿Y por qué dice por fe? Mira y lo importante que también dice que somos justificados por fe. ¿Por qué por fe? Porque se necesita a nosotros tomarlos por fe, que somos la justificación de Dios en Cristo Jesús. Porque cuando fallamos, cuando pecamos, es muy difícil creer, muy difícil poder entender que cómo yo puedo ser justificado, cómo yo puedo ser justo haciendo esto cuando fallé, cómo yo puedo ser justo en este pecado, cómo yo, una persona que fallo todos los días, como yo, una persona que fallé grandemente ahora mismo, puedo ser justificado. Por eso dice que es por fe, porque lo tienes que creer por fe. Tus emociones te van a decir que no eres justificado por lo que hiciste. Tus emociones te van a decir que no eres justificado por lo que no hiciste. Tus acciones te van a decir que no eres justificado por lo que hiciste. Tus acciones te van a decir que no eres justificado por lo que no hiciste. Pero por eso lo tienes que coger por fe. Simplemente decir, gracias Jesús, que tú eres mi justificación, que yo sigo haciendo la justificación de Dios en Cristo Jesús. Romanos 3:26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que sea el justo y el que justifica, pues es la fe de Jesús. Jesús es tu justificación. Jesús es tu santidad. Por eso la Biblia dice que estamos en Él, que somos esa nueva criatura, donde todo nuestro pasado fue completamente borrado y todo se ha hecho de nuevo. Somos justificados por fe. Jesús es nuestra justificación. Así que por eso es muy importante saber que no somos justos por lo que hacemos. Somos justos porque Jesús es nuestra justificación. Por eso la palabra de Dios dice que el que nos conoció pecado, se decidió hacer pecado para que nosotros podamos hacer la justificación de Dios en Cristo Jesús. Mira el cambio. Jesús, que vivió una vida santa, que nunca pecó, en la cruz del Calvario, la Biblia dice que se decidió ser pecado sin hacer pecado. Mira lo importante. Jesús, que vivió una vida santa, que nunca pecó, que fue justo, vivió una vida santa, se decidió hacer pecado. La Biblia dice que Él sí hizo pecado sin hacer pecado. Y nosotros, sin ser nada santo, sin hacer nada justo, somos justos y santos. ¿Ven el cambio? Él se decidió hacer pecado sin hacer pecado.
nosotros somos justos sin hacer nada justo. Ve el cambio. Ve cómo todo fue logrado en la cruz de Calvario. Así que de la misma manera que Jesús sin hacer pecado, se decidió hacer pecado, tú y yo somos justos sin hacer nada justo. Ese fue el cambio de la cruz del Calvario. Ese fue el cambio, lo que pasó, que Él tomó todas nuestras fallas, todos nuestros pecados y nosotros recibimos su santidad y su justificación. Por eso es importante saber que nosotros no somos justos por lo que hacemos y nosotros no somos justos por lo que no hacemos. Somos justos porque el Señor es nuestra santidad y nuestra justificación. Por eso la Biblia en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, hay muchas promesas que están en la palabra de Dios, que están en la palabra en Cristo. Estamos en Él. Y porque estamos en Él, somos la justificación de Dios en Cristo Jesús. Porque estamos en Cristo, somos justificados por fe. Por eso, cuando Dios nos ve, Él nos ve en Cristo. Romanos capítulo 4, verso 11 dice: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando en una incircuncisión, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncisados, a fin de que también ellos la fe les sea contada como justicia. Que la fe sea contada como justicia. Por eso, cuando aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, eres justificado. Y mira que la justificación simplemente viene cuando aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador. Así que de la misma manera que Jesús se hizo pecado, sin hacer pecado, de la misma manera que tú, sin hacer nada justo, fuiste justo. De la misma manera que Jesús tomó toda condenación, todo pecado. Y de la misma manera que nosotros somos santos, justificados por fe, sin hacer nada justo. Eso significa que nosotros no podemos hacer nada que quite nuestra identidad. No podemos hacer nada que quite nuestra justificación. Porque de la misma manera que Jesús tomó nuestros pecados, sin hacer pecado, de la misma manera nosotros, sin hacer nada justo, somos justos. De la misma manera no podemos perder nuestra justificación. Así que cuando fallamos, seguimos haciendo justo. Porque la justificación no depende de lo que haces y de lo que no haces. Depende completamente de esa decisión que hiciste de aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. Romanos 10, versículo 4 dice: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Todo aquel que cree. Así que simplemente tú aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador, eres la justificación de Dios en Cristo Jesús. Así que todas las promesas del justo son tuyas cuando estás consciente y crees que eres la justificación de Dios en Cristo Jesús. Tú puedes ver en la Biblia, en el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento, todas las promesas, todas las bendiciones que hay a la persona que es justa. Y ahora en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, tú eres justificado por fe. En el Viejo Testamento, en el Viejo Pacto, tú eras justificado por las cosas que tú hacías. Por las cosas que hacías y las cosas que no hacías, eres justificado. Pero ahora, en el Nuevo Pacto, de la gracia y el favor de Dios en tu vida, tú eres justificado simplemente por fe, por creer en Jesús. Así que toda la promesa del justo, toda la promesa del justo. En el libro de Proverbios hay una promesa del justo, que la semilla del justo será liberado. Esa promesa te pertenece a ti. Esa promesa me pertenece a mí, porque soy justo no por lo que hago, sino porque creí por fe, creí que soy justo. Y mira lo que habla de la ley. Para hablar un poco de la ley, quiero hablarte un poco de la ley. La ley son los 10 mandamientos, más las 600 y pico de reglas que Dios dio al pueblo de Israel. Y antes de Jesús morir por nosotros en la cruz del Calvario, tú eras bendecido o tú eras maldecido cuando tú seguías la ley. Cuando tú seguías la ley, todas esas reglas, Dios te bendecía. Pero cuando tú fallabas en una, solamente en una, rompías la ley y maldición llegaba a tu vida. Así que es importante saber que Dios ya no te bendice por la ley, sino te bendice porque la gracia y el favor de Dios está en tu vida, está
en este nuevo pacto. Por eso lo que leímos ahora dice que Cristo fue el fin de la ley. Mira lo claro que ya no estamos bajo la ley. Ya los 10 mandamientos no estamos bajo ese pacto, porque Jesús vino a vencer la ley. Por eso Jesús tenía muchos problemas con los fariseos, porque los fariseos estudiaban la ley. La ley de Moisés, los fariseos estudiaban esas leyes. Y por eso Jesús siempre chocaba con ellos. Por eso Jesús siempre tenía ese problema con ellos, porque Jesús vino a traer este evangelio de la gracia, el favor de Dios. Jesús vino a traer estas nuevas buenas, y los fariseos, los religiosos, no le gustaban, porque para ellos era difícil. ¿Cómo Dios puede bendecir a nosotros? ¿Cómo puedes bendecir simple cuando nos cumplimos todas estas reglas? Porque Dios quiere darte gracia y favor. Y cuando estamos enfocados en estas reglas, en esa ley, en los 10 mandamientos, más los otros 600 y pico mandamientos, no estamos bajo la gracia. Estamos bajo un pacto donde ya no hay manera de estar en ese pacto. No hay razón por qué estar en ese pacto, porque Cristo vino y fue el fin de la ley. Y cuando Dios dio la ley, Él se lo dio al pueblo de Israel, porque antes que Dios diera la ley, ellos estaban bajo la gracia, bajo el favor de Dios, donde Dios bendecía al pueblo de Israel porque Él era bueno, no porque ellos eran buenos, porque ellos fallaban, se complicaban mucho, ellos hablaban muchas cosas que no tenían que hablar y se quejaban mucho, pero Dios siguió siendo fiel y siguió dándole comida, siguió protegiéndolos a ellos, lo protegía, siempre lo protegía y siempre los bendecía. Pero ¿qué pasó? Vino la carne, vino el orgullo del hombre, donde los israelitas le dijeron a Dios: ahora no nos bendigas porque tú eres bueno. Le dijeron a Dios: bendícenos porque nosotros somos buenos. Y Dios dijo: espérate, ¿qué es esto? Ustedes quieren que yo lo bendiga por sus obras, por sus buenas obras. Y el pueblo de Israel dijo que sí. ¿Y qué pasó? Dios entonces dijo: ok, está bien. Y Dios dio los 10 mandamientos. Y ahora el pacto cambió. Ahora no era ese pacto de la gracia y el favor de Dios en nuestra vida. Era el pacto donde Dios tenía que bendecir al pueblo de Israel o maldecir al pueblo de Israel cuando hacían la ley, cuando cumplían los 10 mandamientos o cuando los rompían. Cuando ellos cumplían los 10 mandamientos, Dios lo bendecía. Pero cuando los rompían, Dios tenía que maldecirlo, porque no fue Dios que dio ese pacto porque Él quería. Dios dio ese pacto porque ellos querían. Así que ellos bendiga por tu gracia y tu favor. Bendícenos por nuestras obras. Dios dio los 10 mandamientos. ¿Y qué pasó? Rompieron el primer mandamiento: no tendrán otros dioses que no sea yo. Rompieron el mandamiento. ¿Y qué pasó? Dios dio el mandamiento, lo rompieron. El primer mandamiento lo rompieron. En un poco tiempo lo rompieron. ¿Y qué dice? Que no van a tener otros dioses que no sea yo. Hicieron una estatua de oro y empezaron a alabar a esta estatua y no empezaron a alabar al Señor. Así que, ¿qué es lo que significa? Eso significa que la ley fue dada para demostrar que nosotros no podemos ganarnos la bendición de Dios. Los 10 mandamientos fueron dados para nosotros darnos cuenta que no podemos hacer nada para cumplir todas estas leyes, todas estas reglas. No hay nada en nuestro ser que de verdad pueda cumplir con todas estas reglas, porque no podemos, porque vamos a fallar. Y por eso fue que la ley, los 10 mandamientos fueron dados. Los 10 mandamientos fueron dados para darnos cuenta que nosotros no podemos hacerlo, que necesitamos un Salvador. Y ese Salvador es Jesucristo, que Jesús es nuestra santidad, Jesús es nuestra justificación. Romanos capítulo 11 versículo 6 dice: y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Mira lo que dice el libro de Romanos, que si es gracia, es por gracia. ¿Y qué es la palabra de gracia? Favor inmerecido, que no depende de nosotros, sino depende de Dios. ¿Y qué es lo que es obra? Obra
es lo que los israelitas estaban haciendo. Bendícenos, Señor, por lo que nosotros hacemos. En este tiempo puedes decir, porque yo oro más, porque yo estudio la Biblia más, porque yo estoy viviendo una vida santa, por eso Dios me va a bendecir. Por eso, por las obras que yo hago, es que yo estoy esperando que Dios me bendiga por todo lo que yo hago por Dios, porque yo ayuno, porque yo hago silicio, porque yo leo la Biblia todos los días, porque yo oro horas en el día. Pero eso es obra, eso no es gracia. Gracia, favor y merecido no depende de ti, depende completamente de Dios. Por eso es importante saber que en el viejo pacto dependía lo que nosotros hacíamos, dependía de lo que nosotros podíamos hacer por Dios. Pero bajo este nuevo pacto de gracia y favor de Dios en nuestra vida, con mejores promesas, no depende ya de nosotros, depende completamente de Dios. Eso se llama gracia y favor inmerecido, que ahora, gracias a Dios, todo lo que necesitamos, gracia, favor, sabiduría, prosperidad, salud, sanidad, liberación y paz viene completamente de Dios. Y nuestra posición en este nuevo pacto, en esta nueva noticia, es simplemente creerlo y estar en una posición de recibirlo. El libro de Gálatas capítulo 2 versículo 21 dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces ¿por qué murió Cristo? Wow, mira lo que dice. Si tú puedes ser justificado por lo que tú haces, si tú puedes ser justificado por lo que no haces, mira lo que dice ahí. ¿Para qué murió Cristo? ¿Para qué vino Jesús a morir por nosotros en la cruz de Calvario? Si puedes tú ser justificado por lo que haces, entonces ¿para qué vino Jesús? ¿Para qué vino Dios? ¿Para qué murió el Hijo de Dios? ¿Para qué Él vino a darnos vida eterna? ¿Para qué Él murió por ti? ¿Para qué Él murió por mí? Si tú eres justo o tú te crees mejor que otras personas por lo que tú haces. Eso es como un boche, como que está dando, como si tú crees que tú eres justo por lo que tú haces y tú crees que tú eres justo por lo que tú no haces, entonces ¿para qué murió Cristo? Esto confirma otra vez, hermanos, que somos la justificación de Dios en Cristo Jesús, simplemente creyendo en su Hijo, simplemente creyendo en Dios. Somos la justificación de Dios en Cristo Jesús. Gálatas capítulo 3 versículo 24: de manera que la ley ha sido nuestro ayo por llevarnos a Cristo, a fin de que fuimos justificados por la fe. Otra vez, seguimos sabiendo que somos la justificación de Dios en Cristo Jesús. Amado, amada, somos justos. Tú eres justo, yo soy justo. Yo soy la justificación de Dios en Cristo Jesús. Tú eres la justificación de Dios en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo nosotros podemos vivir esa vida en abundancia que Jesús habló? ¿Cómo nosotros, simplemente de creer lo que aprendimos, podemos estar en posición de recibir todas las bendiciones de Dios? ¿Cómo nosotros, simplemente sabiendo todo lo que nosotros hemos aprendido, de saber que nosotros somos la justificación de Dios en Cristo Jesús, hace que nosotros podamos vivir vida en abundancia, hace que nosotros podamos ser libres, que nosotros podamos tener todo lo que necesitamos para vivir una vida bendecida en esta tierra? ¿Cómo? Declarando y creyendo que somos la justificación de Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué declarando? La Biblia dice en el libro de Proverbios que la vida y la muerte están en la boca. Mira que cómo tú aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, declarándolo con tu boca y creyéndolo en tu corazón. La vida cristiana habla de declarar y creyéndolo en tu corazón. Aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, como declarándolo con tu boca, creyéndolo en tu corazón. Cuando Jesús sanaba a todas las personas, ¿cómo lo hizo? Con su boca. Cuando Dios creó el mundo, ¿cómo lo hizo? Con su boca. Que se haga luz, y se fue, y fue la luz. Todo en la vida cristiana, todo en la palabra de Dios se activa declarándolo por fe y creyéndolo en tu corazón. Por eso la Biblia dice en el libro de Proverbios, el libro de sabiduría, que la vida y la muerte están
en la lengua. La vida y la muerte está en la boca. Tú puedes bendecir tu vida por lo que sale de tu boca, o tú puedes maldecir tu vida por lo que sale de tu boca. Tú puedes bendecir tu futuro por lo que sale de tu boca, o puedes maldecir tu futuro por lo que sale de tu boca. Así que mira, la importancia de saber que somos justificados por fe. Toda la promesa del justo en el Viejo Testamento te pertenecen a ti, porque la justificación es un regalo, porque eres justo simplemente por fe, porque eres la justificación de Dios en Cristo Jesús. Así que, ¿cómo llegamos a ver buenos días? ¿Cómo llegamos a ver las bendiciones de Dios manifestar en nuestras vidas? ¿Cómo llegamos a ver todas las bendiciones de Dios que son sí, amén? ¿Cómo podemos vivir una vida bendecida en esta tierra, declarando por fe y creer en nuestro corazón que nosotros somos la justificación de Dios en Cristo Jesús? Esa es la clave para ver buenos días. Esa es la clave para vivir una vida de salud, una vida de provisión. Todas las bendiciones de Dios son sí y amén. Y tú puedes vivir todas esas bendiciones, vivir esa vida en abundancia, salud, paz, prosperidad, liberación de cualquier adicción, liberación de cualquier pecado. Todo eso declarando por fe que tú eres la justificación de Dios en Cristo Jesús. Así que empieza a declarar que tú eres la justificación de Dios en Cristo Jesús. Declara por fe que tú eres justo, no por lo que haces, sino por lo que Jesús hizo por ti en la cruz de Calvario. Y vas a ver las bendiciones de Dios fluir en tu vida, porque tú eres la justificación de Dios en Cristo Jesús, y porque la estás declarando por fe. Somos justos, la justificación de Dios en Cristo Jesús. Y sabes que cuando tú declaras por fe que tú eres la justificación de Dios en Cristo Jesús, eso pone feliz al Padre, eso agrada mucho al Padre. ¿Por qué? Puedes estar pensando, porque le recuerda a Él todo lo que su Hijo pasó. Le recuerda a Él que valió la pena que Jesús te decidió tomar todos nuestros pecados, todas nuestras falsas, toda clase de condenación, para que nosotros podamos hacer la justificación de Dios en Cristo Jesús. Así que a Dios no le agrada cuando estás en condenación. A Dios no le agrada cuando crees que no eres justo. A Dios no le agrada cuando estás viviendo toda esa conciencia de pecado, cuando estás en condenación, que no eres bueno, que no eres suficiente por lo que haces, por lo que no haces. A Dios no le agrada eso. ¿Sabes lo que a Dios le agrada? A Dios le agrada cuando sus hijos caminan por fe y no por vista. A Dios le agrada cuando tomas tu posición, cuando tomas tu identidad de declarar, de saber que tú en medio de ese pecado, en medio de tus fallas todos los días, que tú eres la justificación de Dios en Cristo Jesús. Y esa es la clave, amiga, de salir de cualquier adicción en tu vida, de salir de cualquier pecado en tu vida. Es declarar por fe que tú eres la justificación de Dios en Cristo Jesús. La clave para vivir esa vida en abundancia de prosperidad es saber que eres la justificación de Dios en Cristo Jesús. Y la clave para recibir salud y sanidad es saber que eres la justificación de Dios en Cristo Jesús. Ahora vamos a ver, cuando Jesús habló esto, el poder que hay cuando recibimos este regalo de justicia. Vamos a ver cuando Jesús habló de no te preocupes de tu día en día, no te preocupes de lo que vas a comer, de lo que vas a beber. Vamos a leer este versículo y vamos a ver la clave, cuál es para poder vivir la vida en abundancia y vivir una vida que trae las añadiduras que Jesús está hablando. ¿Cuál es la clave para que tu día a día, tus situaciones del día a día, tú ver las bendiciones de Dios fluir en esa vida? Vamos a ver cuál es la clave para poder recibir toda la clase de bendición que Jesús murió para darnos. Mateo capítulo 6 versículo 25 dice: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, ni siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas?
¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Mira lo que Jesús habla, mira lo que Jesús está hablando de su gran amor que Él tiene por cada uno de nosotros. Que Él no quiere que vivamos en preocupación. Por eso la palabra de Dios dice: tirar toda ansiedad, toda preocupación en las manos del Señor, porque Él cuida de ti, porque Él cuida de mí. Dios no quiere que el estrés y la ansiedad de qué es lo que vamos a comer, qué es lo que nos vamos a vestir, nuestros problemas, nuestras situaciones del día al día vengan en ansiedad y vean en preocupación. Jesús no quiere eso, porque Él es tu Padre Celestial. Él cuida de ti. Él sabe por lo que estás pasando. Y en ese momento de ansiedad, en ese momento de angustia, en ese momento de estrés, Él está contigo ahora mismo. Él promete nunca dejarte y nunca desampararte. Él sabe lo que estás pasando ahora mismo, más que cualquier otra persona, porque Él está contigo. Él sabe tus emociones, Él sabe tus sentimientos, Él sabe lo difícil que es. Si tienes un problema financiero, ¿qué vas a comer? ¿Cómo vas a pagar esto? ¿Cómo vas a pagar lo otro? ¿Vas a tener suficiente para ti? ¿Vas a tener suficiente para tus hijos? Él sabe todo eso y Él no quiere que tú vivas una vida en escasez, pero por eso Jesús vino, para darnos vida y vida en abundancia. Jesús está diciendo aquí que preocuparse no resuelve nada. Preocuparse básicamente te trae mucha enfermedad. Preocuparse no va a resolver nada en tu vida. Jesús está diciendo: preocuparse no te va a resolver nada. Así que para de preocuparte, porque yo estoy contigo. Jesús está contigo. Él es tu Padre Celestial y Él está contigo. Y Él promete nunca dejarte, amado, nunca dejarte, amada, y nunca desampararte. ¿Y por qué se preocupan por la ropa? ¿No observen cómo crecen los lirios del campo? Ni trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Habla de Salomón. Salomón era la persona más rica del mundo. Así que también ahora mismo es la persona más rica que vivió en el mundo. Así que mira cómo Dios dice que si Dios cuida de las aves, si Dios cuida de las flores, ¿no crees que también cuidará de ti? Si ni Salomón vivió mejor que las flores. Así que Dios está recordándote: no te preocupes, porque yo estoy contigo. Estamos viviendo momentos difíciles, pero Dios te sigue y te recuerda que Él está contigo. Si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana y se ahorra al horno, y no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe. Así que no se preocupen diciendo: ¿qué comeremos o qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes la necesitan. Más bien, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les vendrán como añadiduras. Mira lo que dice: no sean como los creyentes, los no creyentes que no tienen un Padre Celestial que cuida de ellos. Los que no creen en Jesús tienen que estresarse, tienen que preocuparse, tienen que buscar todas estas maneras prácticas para buscar lo que van a comer o lo que van a beber. Pero no, mira lo que dice Jesús: no sean como los no creyentes que buscan, que andan tras todas estas cosas porque no tienen un Padre que cuida de ellos. Pero tú y yo tenemos un Padre que cuida de nosotros. Así que no tenemos que vivir en estrés, no tenemos que vivir en ansiedad por nuestro día a día de cómo vamos a pagar esto, cómo vamos a pagar lo otro, vamos a tener suficiente, qué va a pasar con esto, con mi salud, qué va a pasar con esto, con lo otro, qué va a pasar con mi día a día, qué va a pasar. Jesús nos dice que no te preocupes, no sea como los no creyentes que están buscando estas cosas porque no tienen un Padre. Tú tienes un Padre que cuida de ti. Tú tienes un Padre que te ama con ese amor eterno, con ese amor sobrenatural, que murió por ti en la cruz de Calvario para darte vida y vida en abundancia. Tú puedes estar confiado, amado. Tú puedes estar confiada, amada, que el Señor está contigo y no contra ti. Así que no deje que esa ansiedad, ese estrés, esa preocupación llegue a tu vida, sino confía en Él. Y mira lo que dice: busca primero el reino de Dios y su justicia. Y su justicia. Y su justicia. Y todas estas cosas
todas estas cosas vendrán como añadiduras. En vez de tú buscar estas cosas, trabajar para buscar estas cosas, buscar para buscar estas cosas, tu día en día, lo que vas a comer, lo que te vas a vestir, los problemas del día al día, la situación del día al día, van a venir a ti. Las bendiciones van a venir a ti como añadidura, sin tú buscarlas. Cuando buscas primero el reino de Dios y su justicia. ¿Y cuál es el reino de Dios? Justicia y paz. Y no tu justicia. Mira lo que dice, no tu justicia. ¿Qué hemos aprendido? No somos justos por lo que hacemos o por lo que no hacemos. Somos justos simplemente porque creemos en ¿quién? En Jesús. Busca el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios es ¿qué? Justificación, paz, gozo en el Espíritu Santo. Mira lo que dice, justificación. Y su justicia, que Él es tu justificación, que eres la justificación de Dios en Cristo Jesús. Y todas estas cosas que quieres, todos tus deseos, todo tu día a día, toda clase de provisión que necesitas, lo que vas a comer, lo que vas a beber, tu día en día vendrán a tu vida como añadiduras. En vez de tú buscarla, te van a buscar a ti. ¿Cuál es la clave para que todas estas cosas lleguen a nuestras vidas? ¿Cuál es la clave? Buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué hemos aprendido? Que tú eres la justificación de Dios en Cristo Jesús. Así que ¿cómo vemos las bendiciones de Dios manifestar en nuestras vidas? ¿Cómo vemos todas estas bendiciones de Dios en nuestras vidas? Declarando por fe que somos la justificación de Dios en Cristo Jesús. Así vas a ver toda clase de provisión, toda clase de sanación, toda clase de liberación en tu vida cuando estás confiado y cuando declaras por fe que eres la justificación de Dios en Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo me dijo que le dijera a ustedes ahora mismo que mi gente no está declarando por fe que son la justificación de Dios en Cristo Jesús. No están declarando suficiente que son la justificación de Dios en Cristo Jesús. Y eso está bloqueando que yo haga cosas maravillosas en su vida. Eso está bloqueando las bendiciones que fluyan en sus vidas. Así que ¿cómo podemos hacerle caso al Espíritu Santo? ¿Cómo podemos hacerle caso a Dios? ¿Cómo podemos ver que las bendiciones de Dios, nuestro día en día, lo que vamos a comer, lo que vamos a beber, tener esa vida en abundancia, salud, sanidad, paz, gozo, liberación de cualquier adicción, liberación de cualquier mal hábito, de mal yugo en nuestras vidas, declarando que somos la justificación de Dios en Cristo Jesús? Así que, amado, amada, declara todos los días cuando te levantas, en el trabajo, en tu casa, en todo lo que hagas. Declara todos los días, 100 veces, 200, no importa cuántas veces, sino de que empieza a declarar esa verdad todos los días, muchas veces en tu boca. Declara por fe cuando te levantes y te mires en el espejo. Declara que tú eres la justificación de Dios en Cristo Jesús. Declara, yo soy la justificación de Dios en Cristo Jesús. Yo soy la justificación de Dios en Cristo Jesús. Hasta cuando fallas, por fe, declara que tú sigues haciendo la justificación de Dios en Cristo Jesús. Que tú eres la justificación de Dios en Cristo Jesús. Síguelo diciendo, dilo, decláralo. Porque como aprendimos, esa es la clave para vivir la vida en abundancia, de tener más que suficiente, de no tener que vivir en escasez, sino vivir una vida bendecida, declarando por fe que eres la justificación de Dios en Cristo Jesús. Y para cerrar, vamos a ver este versículo que establece cómo tú vas a reinar en esta tierra como un rey cuando recibes el regalo de la justicia. Romanos capítulo 5 versículo 17. Pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte. Está hablando de Adán. Porque Adán pecó, reinó la muerte. La muerte nunca fue la voluntad de Dios. La muerte no es la voluntad de Dios. Hay muerte en esta tierra porque Adán pecó. Porque Adán pecó, trajo muerte. Por el error de Adán, eso trajo muerte. Pero mira lo que dice. Muchos más reinarán en vida por un solo Jesucristo. Wow. Muchos
más. Mira, habla de mucho más. Cada vez que hablamos de Jesús, habla mucho más. Habla que Él es más que suficiente. Él es todo lo que necesitamos en nuestra vida. Él es más que suficiente. Por uno solo, Jesucristo. Por eso es importante de siempre saber que Jesús es el centro de nuestras vidas. Saber que Jesús es tu gracia. Jesús es tu favor. Jesús es tu sabiduría. Jesús es tu sanador. Jesús es tu liberación. Jesús es tu paz. Y Jesús es tu proveedor. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Abundancia de gracia y el regalo de la justicia. El don de la justicia. ¿Qué hemos aprendido hoy? Abundancia, gracia. Gracia es favor inmerecido. Que Dios está por ti, no contra ti. Que Él te ama con ese amor eterno, con ese amor sobrenatural. Que Él te ama tanto, que murió por ti para darte esa vida en abundancia. Que Dios no está buscando maneras para maldecirte, sino está buscando toda manera posible para bendecirte, porque tú eres su hijo amado, porque tú eres su hija amada. ¿Y cómo reinas en esta tierra? Los que reciben la abundancia de gracia. Saber que estás bajo un pacto donde la gracia de Dios fluye, que no estás sobre un pacto donde bajo la ley, bajo los 10 mandamientos, sino saber que estás bajo un pacto donde hay gracia, favor inmerecido. Y los que reciben el regalo de la justicia. Amado, por eso es importante saber que tú eres la justificación de Dios en Cristo Jesús. Por eso es importante saber que estamos bajo un pacto donde la gracia y el favor de Dios fluye en cada área de nuestras vidas, donde Dios te ama tanto. No está bravo contigo, sino Dios está orgulloso de ti, amado, amada. Por eso es importante saber que tú eres la justificación de Dios en Cristo Jesús. Y mira lo que dice, que vas a reinar en esta vida. No vas a reinar en la vida cuando vayas al cielo. Vas a reinar en esta tierra. Vas a reinar en esta vida, en esta tierra, cuando sabes que estás bajo un pacto de la gracia y el favor de Dios en tu vida, y cuando sabes que eres la justificación de Dios en Cristo Jesús. Y la palabra reinar en el griego habla que vas a reinar como un rey. Vas a reinar en esta vida. ¿Y qué pasa cuando reinas en esta vida? Cuando reinas en esta vida, estás viviendo la vida en abundancia. Eso significa que tú vas a reinar sobre la escasez, sobre la enfermedad. Vas a reinar sobre el estrés. Vas a reinar sobre el pecado. Vas a reinar sobre todo. Vas a vivir una vida bendecida. ¿Cómo? Cuando crees en tu corazón y declaras por fe que eres la justificación de Dios en Cristo Jesús. Cuando estás lleno de esa gracia, de ese amor de Dios, vas a reinar en esta vida y vas a vivir una vida bendecida. Así que, ¿qué aprendimos hoy? Aprendimos que la clave para reinar en esta vida, la clave para ver el reino de Dios en tu vida, la clave para vivir una vida bendecida, de ser libre de cualquier mal hábito, de ser libre de cualquier enfermedad, de ser libre de la escasez en tu día, poder saber que Dios está por ti, que Dios es tu proveedor, saber que Jehová es tu pastor y nada te faltará, saber esa verdad, de tener toda tu vida, tu día a día, lo que vas a comer, lo que vas a beber, reinar sobre el pecado, reinar sobre la enfermedad. ¿Cuál es la clave? Saber que eres la justificación de Dios en Cristo Jesús. Así que, amado, amada, te invito todos los días a declarar, todos los días declara, cuando te levantes, cuando vayas al trabajo, cuando vayas a la escuela, cuando te estás bañando, cuando estás haciendo oficios en la casa. Declara que eres la justificación de Dios en Cristo Jesús. No te canses de declarar que eres la justificación de Dios en Cristo Jesús. Si tú lo tienes que hacer 1000 veces al día, 100 veces al día, 200 veces al día, 500 veces en el día, 1000 veces en el día, hazlo. Porque la palabra de Dios no miente. Cuando declaras por tu boca que tú eres la justificación de Dios en Cristo Jesús y lo empiezas a creerlo en tu corazón, porque lo más que tú lo declaras, más lo vas a creer. Y como uno cree en su corazón, así la palabra de Dios dice, uno es. La fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios. Lo más que estás oyendo a ti decir que tú eres la justificación de Dios en Cristo Jesús, lo vas a creer. Y cuando lo crees, uno lo es. Y cuando uno sabes que es la justificación de Dios en Cristo Jesús, eso hace que las bendiciones de Dios se manifiesten en tu vida. Así que
Repite después de mí que tú eres la justificación de Dios en Cristo Jesús. Así que declara que yo soy la justificación de Dios en Cristo Jesús. Declara, yo soy la justificación de Dios en Cristo Jesús. En medio de ese pecado, de ese mal yugo, de ese mal hábito, declara que tú eres la justificación de Dios en Cristo Jesús. Y vas a ver que sobrenaturalmente vas a ver las bendiciones de Dios fluir en tu vida. Gracias por ver este video, amado. Amada, suscríbete a mi canal de YouTube para que no te pierdas otra enseñanza del verdadero evangelio, de la gracia y el favor de Dios en tu vida. Declara, recuerda y cree que tú eres la justificación de Dios en Cristo Jesús. No por lo que haces o lo que no haces, sino por lo que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario. Dios te bendiga.